Este viernes la Casa Blanca será escenario de un nuevo encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La reunión fue antecedida por una llamada telefónica que el republicano sostuvo el jueves con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y en la que, según dijo, se acordó un cara a cara en Budapest para discutir el fin de la guerra y hubo grandes progresos. La mediación de Trump en el conflicto ocurre en medio de ataques cruzados entre Moscú y Kiev contra infraestructuras eléctricas y de gas. Para platicar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Lucas Dauria, internacionalista y profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle en Colombia. Bienvenido y gracias por la comunicación, profesor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para entrar en contexto, aunque hemos hablado reiteradamente de este tema, ¿por qué momento atraviesa el conflicto que se ha prolongado ya por 3 años y 8 meses? Bueno, el conflicto en este momento está en una situación un poco estancada, esencialmente porque lo que ocurre es que primero nos encontramos en una suerte de situación de tablas en términos diplomáticos, porque pues Trump realmente no ha logrado cumplir con su promesa de acabar el conflicto tan rápido como fuese posible, que era lo que había prometido en un principio cuando subió a la presidencia. Y por otro lado, también hemos notado que de alguna manera el frente en Ucrania está más o menos bloqueado. De hecho, esto se puede notar también por el hecho de que Putin ha empezado a utilizar una serie de ataques con drones de forma muchísimo más recurrente con respecto a los ataques de infantería y ha o seleccionado como objetivo mucho más recientemente instalaciones eléctricas e instalaciones de suministro de gas en Ucrania, lo cual de alguna manera muestra también un poco quizás algo de desespero porque está intentando hacer ataques estratégicos un poco más, digamos, un poco más pesados que pueden tener un impacto mucho más significativo sobre la infraestructura ucraniana. De hecho, hemos visto que en los últimos días ha habido muchos más recortes de luz y muchos más problemas en términos de suministro de energía a lo largo de todo el territorio ucraniano, precisamente por los ataques que Putin ha estado realizando. De modo que el conflicto se está convirtiendo en una cosa todavía mucho más pesada en términos de qué tan ágil es decir, se está prolongando muchísimo más en el tiempo. Y la intervención de Trump en este momento tampoco parece ayudar mucho, esencialmente porque lo vemos como que titubea en algunas ocasiones, vemos que a veces parece tener unas relaciones particularmente buenas con Zelensky, hemos visto de hecho justamente en los últimos meses eso, pero por otro lado, cada vez que Zelensky tiene un acercamiento particularmente cálido, digamos, por decirlo con palabras suaves, con Trump, uh, Putin interviene inmediatamente como para intentar hablarle al oído a Trump, como para disuadirlo. Entonces es una situación un poco ambigua, digamos. Y justamente en este casi punto muerto de las negociaciones para lograr la paz, Donald Trump habló ayer del fin de la guerra, una promesa que bien has dicho no ha logrado cumplir y que hizo, él dijo en su momento que la lograría en un día prácticamente y que si él hubiera estado antes en el poder no hubiera ocurrido. ¿Qué ha mantenido hasta ahora sin avances este camino hacia la paz entre Rusia y Ucrania? Bueno, entonces, por un lado, una de las cosas que ha mantenido un poco sin avance la discusión es el hecho de que, pues, de nuevo, como le estaba diciendo antes también, Putin es muy hábil en el sentido de que sabe que Trump es fácilmente como disuadible para él. Es decir, él puede hablarle directamente al oído a Trump, por eso es que también mantienen un contacto telefónico tan frecuente. Y yo creo que Putin ha insistido mucho en este contacto telefónico con Trump y sabe que cuando le dice algo al presidente de los Estados Unidos, el presidente más o menos cambia de parecer. Entonces, esto lo hemos visto, por ejemplo, en las últimas cumbres que Trump ha tenido con otros líderes del mundo, en particular con los líderes de la Unión Europea, que interrumpe las reuniones para ir a llamar por teléfono a Putin directamente para comentarle cómo van las cosas y tal. Entonces, por un lado, esto, es decir, el hecho de que Putin tiene cierta influencia sobre él. Por otro lado, está también el hecho de que los líderes europeos, como hemos visto generalmente a lo largo de este conflicto, están algo desagregados, digamos. Entonces hay múltiples liderazgos que están intentando surgir para intentar resolver la crisis como de forma más o menos unilateral, como por ejemplo el papel relativamente preponderante que Macron ha querido tener dentro de la Unión Europea, pero que de alguna manera no le sale, también porque tiene una crisis política dentro. Y por el otro lado también hay disidencias dentro de los países de la Unión Europea, como por ejemplo es el caso justamente de Víctor Orbán en Hungría, que es particularmente cercano
a Putin y de hecho justamente él ha sugerido que la próxima cumbre entre Putin y Trump en persona tiene que realizarse directamente en Budapest y hemos visto también que Orbán justamente le pone el bastón entre las ruedas a la Unión Europea para imponer sanciones a Rusia o para permitir que Ucrania pueda ser un miembro completo de la Unión Europea y cosas por el estilo. Entonces, digamos, creo que estos son los dos frentes que están impidiendo el diálogo, digamos, más fluido, de forma más directa. ¿Y qué esperar el día de hoy en 3 horas, hora local de Bogotá? Se realizará este tercer encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. ¿Qué esperar de este cara a cara? Pero también, ¿qué decir acerca de esta relación que bien has dicho, por lo menos por parte del republicano, ha sido muy ambigua y muy cambiante? Bueno, entonces, lo primero que podemos esperar es una discusión particularmente larga, yo creo, por parte de Zelensky sobre todo, sobre el asunto de los misiles Tomahawk que en días pasados Trump había más o menos insinuado que podía entregarle al gobierno de Ucrania para poderse defender. Entonces, Zelensky probablemente insistirá mucho sobre esto. Es una cuestión sobre la cual ha insistido no solo con respecto a Trump, sino también con respecto a muchos otros líderes que le han manifestado sus intenciones de ayuda, esencialmente porque Zelensky en términos ya de estrategia militar, está muy preocupado y muy presto para poder conseguir un tipo de armas que le permitan disuadir a Putin de forma muy certera. Lo que ocurre con los misiles Tomahawk es que tienen primero una velocidad supremamente alta, porque alcanzan velocidades de más de 800 kilómetros por hora en vuelo. En segundo lugar, son relativamente más difíciles de alcanzar porque generalmente tienen que ser disparados desde submarinos o desde bases navales. No suelen ser misiles que tienen instalaciones de lanzamiento en tierra. De hecho, incluso Trump en días pasados había dicho que el problema con los misiles Tomahawk es que no podía entregarle todo su armamento de misiles a Ucrania, que él también necesitaba unos, fundamentalmente porque no tienen muchas instalaciones de tierra para poderlos lanzar y probablemente esto preocupa también al comando militar en los Estados Unidos. En tercer lugar, y creo que más importante para Zelensky, son misiles que tienen un alcance en términos de distancia supremamente alto, porque pueden impactar objetivos que están a 2.500 kilómetros y esto naturalmente es mucho más que la distancia que se encuentra entre Kyiv y Moscú. Perfectamente pueden ser lanzados desde el Mar Negro sin ningún problema. Entonces, Zelensky muy probablemente quiere estos misiles porque le permiten tener una disuasión en términos militares muy pesada sobre Putin, porque es prácticamente como decirle, mira, yo puedo disparar directamente a Moscú en el momento en el que quiera, en el momento en el que yo tenga estos misiles. Es decir, tengo la posibilidad de dispararte casi a ti de forma directa si algún país accede a dármelos. Entonces creo que precisamente por eso es que Putin inmediatamente supo que Trump estaba como pensando darle estos misiles a Zelensky, fue el primero en llamar a Trump y justamente después de la llamada que tuvo con él hace pocos días, Trump dijo, bueno, esto de los misiles lo vamos a tener que pensar con un poco más de cuidado, no podemos entregarle todo nuestro armamento, tal. Yo creo que la discusión va a versar mucho sobre esto y probablemente quizás en algún punto se toque un poco el asunto de que los países de la Unión Europea habían estado pensando utilizar el dinero confiscado a los jerarcas rusos dentro de la Unión Europea Sí. para poder financiar la reconstrucción en Ucrania y demás. Esto probablemente se mencione también. Bueno, justamente Rusia decía más temprano que consideraría un paso hostil el suministro de estos misiles por parte de Estados Unidos a Ucrania. ¿Qué reacción se podría esperar en ese sentido, en términos prácticos quizá, de Rusia, de otorgarse, sobre todo, decíamos, sistemas de misiles Patriot, pero los Tomahawk que bien nos describes? Muy probablemente esperaríamos unos ataques con drones aún mucho más pesados. Hemos visto que, de nuevo, los ataques con drones de Rusia se han vuelto muy agresivos, además de que Putin también se ha vuelto como, ¿cómo decirlo?, como particularmente osado en términos de estrategia militar, porque hemos visto en los últimos días, de hecho en las últimas semanas incluso, que Putin ha mandado drones a sobrevolar incluso el espacio aéreo de otros países diferentes a Ucrania. Ha habido drones que han sobrevolado el espacio aéreo polaco, drones que han sobrevolado el espacio aéreo de las 3 repúblicas bálticas, incluso drones que han llegado a casi sobrevolar el espacio aéreo alemán. Hemos visto también un incremento bastante significativo, de acuerdo con información de la Unión Europea, en más del 25% de los ataques informáticos por parte de servidores rusos a países de la Unión Europea. Entonces podemos ver probablemente un incremento de estos 3 tipos de estrategia. Yo esperaría unos ataques con drones muchísimo más violentos, quizás incluso una selección de objetivos
un poco más neurálgicos, un poco más importantes que las fuentes de energía y las plantas eléctricas, que ya per se, encima de todo, constituyen crímenes de guerra, pero pues vale, Putin esencialmente eso como que no le importa mucho. Entonces probablemente veremos una selección de objetivos incluso más importantes. Quizás yo me atrevería a decir que si los misiles son entregados a Zelensky, podríamos inclusive ver unos ataques directos aquí más importantes de los que ya hemos visto. Es decir, la respuesta de Putin se vuelve incrementalmente más agresiva cada vez que ocurre una cosa de estas. Claro, pero y el contraste, por ejemplo, con Estados Unidos, por una parte, hablando con Vladimir Putin durante 2 horas y pactando una posible cumbre en Budapest con Putin. ¿Cuál es el mensaje entre dos presidentes que casi acaban de colgar el teléfono y al día siguiente se le entrega a la otra parte del conflicto drones o sistemas de misiles para que ataquen tu territorio? Pues precisamente es que el problema es que el mensaje es particularmente ambiguo, es decir, como que no sabemos exactamente tampoco Trump a qué está jugando con precisión. Am, de hecho, inclusive algunos comentaristas europeos dicen que Trump es prácticamente una suerte de títere de Putin porque parece que no estuviera como jugando en favor de los intereses ni de los Estados Unidos, ni de Ucrania, ni de Europa, ni de Occidente en términos generales. Entonces, creo que quizás lo que ocurre aquí también es que Trump de pronto confía demasiado en sus habilidades como negociador y tiene la impresión de que él es quien está de alguna manera manejando a Putin y es él quien tiene la sartén por el mango. De hecho, recordemos también un episodio de una de las cumbres de los líderes europeos en Washington, que se filtró una pequeña conversación porque en algún momento un micrófono quedó abierto y se supo que Trump estuvo hablando con Macron y le dijo, mira, Emmanuel, creo que Putin quiere hacer un trato conmigo, ¿sabes? Creo que Putin tiene como la intención de hacer un trato conmigo. Es decir, creo que de alguna manera Trump lo que muestra es que confía demasiado en su posición en la mesa de diálogo. Ujú. Luego hay otro pequeño asunto aquí, es el hecho de que Trump de alguna manera también parece tener siempre mejores relaciones con líderes autócratas, entonces él generalmente suele querer transar de forma política y diplomática a través de canales en los cuales él confía precisamente por afinidad política. Por eso es que él tiene una relación tan cercana con Orbán, por ejemplo. Ujú. De modo que pues la situación sigue siendo como un poco nebulosa, es decir, Bien. no sabemos exactamente él tampoco cómo se va a comportar. Creo que la relación con Zelensky en este momento es lo suficientemente buena como para que no vuelva a haber un chasco como el de la Casa Blanca hace meses, Ujú. pero es decir, está por verse, tendremos que ver en unas horas todavía. Impredecible, claro que sí. Y bueno, justamente volviendo a estos ataques masivos por parte de Rusia y además que tienen más impacto cada vez contra infraestructura vital, estamos hablando del gas y la electricidad cuando ya se avecina el invierno en Ucrania. En ese sentido, Volodymyr Zelensky clama por más ayuda internacional. ¿Cuál ha sido la reacción y la respuesta de los aliados ucranianos, sobre todo en Occidente, en esta última etapa? Bueno, y europeos más que Entonces, occidentales. Ujú. sí, perfecto, vale. Entonces, una de las respuestas más digamos, significativas en términos políticos es el hecho de que parece que la Comisión Europea está más empeñada en imponer paquetes de sanciones a nivel europeo que no necesiten un acuerdo unánime dentro de los miembros de la Unión Europea en contra de Rusia. Y esto Ursula von der Leyen lo ha mostrado de forma pues mucho más, digamos, mucho más directa. Por otro lado, las conversaciones sobre el acceso de Ucrania a la Unión Europea después de la guerra también se han vuelto muchísimo más ágiles, por así decirlo, es decir, son más constantes. A pesar de que, bueno, en ese sentido, como decía antes también, Orbán siempre pone un poco el bastón entre las ruedas ahí, pero al menos las discusiones están ocurriendo. Por otro lado, también lo que podemos ver es que el canciller alemán, Merz, de alguna manera también mostrado que Alemania está un poco saliendo, digamos, como del letargo después del periodo de Scholz y parece estar un poquito más presto a querer intervenir en términos más materialmente tangibles, pero digamos que la respuesta sigue siendo un poco moderada, ¿no? Es decir, digamos que los países europeos de alguna manera están intentando coordinarse un poco más con los Estados Unidos en este sentido, porque saben que en términos de defensa todavía dependen un poco de los Estados Unidos.
la respuesta ha sido, digamos, amable con respecto a Zelensky. Naturalmente, hemos visto manifestaciones muy, muy directas por parte de Keir Starmer, por parte de Macron, y hemos visto también una mayor disposición a intentar tener una relación más cordial con Trump en este asunto. Entonces, por ahora esa ha sido la respuesta de los aliados principales. Bien, pues te agradecemos mucho, Lucas Dauria, como siempre, por tu análisis y pendientes de esta reunión que ocurrirá ya en 2 horas y media. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Ahí estaba el profesor Lucas Dauria. Y gracias a ustedes por su compañía. Vamos a una pausa, pero en breve regresamos con más información aquí en France 24.